proyecto inconcluso, la interrupción de la empresa económica jesuita en Monpós por el proceso secularizador 1762-1772. En este trabajo nos interesamos por acercarnos a la empresa económica jesuita en Monpós y averiguar de qué forma la continuidad económica de esta se vio afectada por la expulsión de los jesuitas y posterior implementación de la Junta de Temporalidades. La hipótesis de nuestro trabajo señala que, a diferencia de lo planteado por Germán Colmenares sobre la cristalización de la empresa económica jesuita en el siglo XVIII, específicamente en la villa de Monpós, en el momento del proceso secularizador, esta empresa todavía se encontraba en proceso de expansión. La pregunta problema de nuestra investigación es: ¿cómo afectó la expulsión de los jesuitas y la administración de temporalidades al desarrollo económico del Colegio de Monpós entre 1762 y 1772? El objetivo general es analizar de qué manera el proceso secularizador interrumpió un proyecto económico jesuita en fase de expansión en la villa de Monpós. Y los objetivos específicos son examinar las principales fuentes de ingreso del Colegio de Monpós antes de 1767 y identificar los conflictos administrativos y comerciales derivados de la gestión de la Junta de Temporalidades. Antes de comenzar, quisiera aclarar que esta no es una investigación concluida, sino una aproximación a un estudio de casos sobre la diferenciación entre cómo se desarrolló la empresa jesuita en Monpós a diferencia de Virreinado de la Nueva Granada. Bueno, a modo de contexto, se debe decir que la Compañía de Jesús fue fundada en 1534 por Ignacio de Loyola. En términos de jerarquía, la cabeza de la compañía reside en Roma y se denomina el padre general. Está sucedido por los padres provinciales de las provincias jesuíticas, en este caso el de la Nueva Granada. Luego de la provincia jesuítica, las siguientes en la jerarquía son los colegios, presididos por los rectores y administrados por los monjes. En la Nueva Granada existieron una gran variedad de colegios, entre los cuales se encuentran el de Cartagena, Monta, Monpós y el Colegio Máximo, situado en Santa Fe, donde residía el padre provincial. La Compañía de Jesús ejercía una variedad de labores sociales, religiosas y educativas a través de sus colegios y misiones, como la evangelización de la población indígena y un sistema educativo que no solamente buscaba la educación religiosa, sino también la formación académica, llegando a ser el monopolio de la educación en los territorios españoles y dictando el Real Seminario de Nobles de Madrid. La compañía también gozaba de un gran prestigio entre la población, siendo que muchos de los colegios fueron fundados a petición de los cabildos o de los mismos países de En términos económicos, la Compañía de Jesús y sus colegios tenían una serie de empresas dedicadas a sustentar sus labores espirituales y educativas. Cabe destacar que los colegios eran independientes económicamente. Para esto dependían de sus haciendas y la renta de inmuebles urbanos, así como la explotación pecuaria de sus haciendas y agrícolas. El Colegio de Monpós fue fundado en 1643 y cumplía un papel crucial, pues como dice Felipe González Mora,
Además de ser Monpós una villa muy importante para la economía debido a su calidad de puerto, el colegio fue fundado para ejercer como una interconexión entre el Colegio de Cartagena y el Colegio de Honda. Hola, buenas tardes. Siguiendo con la presentación, como les comentaba mi compañera, básicamente este mapa es la provincia jesuítica de la Nueva Granada. Y bueno, hoy nos referimos específicamente al Colegio de Monpós. Bueno, cabe aclarar de que aquí no estamos refiriendo a una dimensión puramente económica, pero bien sabemos y no debemos perder de vista que toda esa empresa económica era para sustentar una labor educativa y social. Bueno, rebobinando un poco los objetivos que planteamos, el primero consiste en identificar de pronto o examinar las principales fuentes de ingresos que percibía este colegio, y la segunda un poco ya posterior a la expulsión de los jesuitas, ver, digamos, los conflictos administrativos y comerciales que surgieron desde la gestión por parte de las temporalidades. Bueno, haciendo primero un breve contexto de la situación del colegio en el siglo XVIII, tenemos lo siguiente. Si bien estos colegios se fundaron con el propósito de atender el bien espiritual de la población de las colonias y educar a los jóvenes hijos de vecinos, paralelamente desempeñaban unas funciones meramente económicas que justamente lo que permitían era llevar a cabo esta empresa espiritual. Con todo, cada colegio debía procurar, como es evidente, la obtención de recursos mediante la puesta en marcha de negocios que fueran rentables o al menos suficientes para cubrir los gastos de sus actividades. De manera que para nosotros resulta fundamental observar la experiencia de la Compañía de Jesús en la vida de Monpós y hacer un breve análisis de sus bienes materiales y negocios que poseía. También, digamos, el interés que nos surgió de este problema es que si uno de pronto analiza los trabajos que se han hecho sobre la Compañía de Jesús, el hecho económico, por supuesto, por ejemplo, el libro clásico de Germán Colmenares, La Hacienda de los Jesuitas, o incluso ahora un joven investigador que se llama Julián Galindo Zuluaga, del Instituto Mora, hizo una tesis de maestría sobre, digamos, toda la gestión de las temporalidades, pero sin embargo siempre, digamos, estos colegios quedan un poco relegados. El de Cartagena casi no lo estudia, tampoco el de Monpós y mucho menos el de Antioquia. Digamos que su análisis se centra en la región centro-oriental. Entonces, uno si se da cuenta, siempre el colegio de Monpós menciona que por su similitud a Cartagena, en tanto puertos comerciales, se menciona que la principal fuente de ingresos se derivaban de bienes urbanos, es decir, rentaban tiendas, casas, etc. Sin embargo, el material empírico que le muestra es que es todo lo contrario. También le apostaron a las actividades agropecuarias, y justamente esto es lo que queremos demostrar, que el colegio estaba en un proceso de expansión previo a la expulsión de los jesuitas. Bien, el catálogo de provincia, que era una especie de, digamos que, instrumento de control que utilizaba la compañía, si bien cada colegio era más o menos independiente financieramente, digamos que estos distintos niveles de jerarquía lo que hacían era una especie de veeduría y control. Entonces siempre había la correspondencia jesuita, todo digamos, cruce de información es bastante interesante. Digamos que la racionalidad, no simplemente económica, sino también la gestión de todos los aspectos de los colegios son importantes. El catálogo de provincias era una especie de digamos, informe anual que se hacía para mandárselo al padre general en Roma. Y bueno, extrayendo un poco lo que podemos ver desde este documento sobre una síntesis económica de algunos colegios, tenemos que para el caso de Monpós, a principios del siglo XVIII, lo que se observa es una estrechez en sus finanzas, pues sus rentas anuales no sobrepasaban los 1.000 pesos. Esta ínfima suma apenas alcanzaba para sustentar a 4 sacerdotes y 2 donados, sumado a que tenía un censo impuesto de 230 pesos.
Cuando me refiero a censo, para los que no estén un poco familiarizados, es una especie es una figura crediticia que se utilizaba en el antiguo régimen, y digamos que es una especie de hipoteca, digamos. Entonces, digamos que no era el desempeño económico que tenía el colegio, no era el más, digamos, no tenía la holgura que tenía pronto el colegio de Cartagena, que por cierto hoy estamos en el que fue el colegio de los jesuitas en Cartagena, donde se irradiaban todas estas operaciones. Bueno, bien, si lo comparamos de pronto para ese mismo año con el de Cartagena, a pesar de que uno diría de que de pronto por ser puertos comerciales tenían una estructura similar, la diferencia es abismal. Para ese periodo el colegio tenía 3 haciendas, un tejar, 60 casas y algunas tiendas en arrendamiento. No poseía deudas y sus rentas anuales sobrepasaban incluso los 9.000 pesos. Su alta rentabilidad le permitía sustentar a 12 religiosos que hacían parte del colegio. Comparándolo un poco con el de Santa Fe para esa época, que era la capital de la provincia jesuítica, notamos que el colegio de Santa Fe tenía los más altos ingresos, con 18.000 pesos anuales. Sin embargo, cabe aclarar que tenía un déficit de 3.000 pesos. Significa que, bueno, eso es relativo un poco lo de la situación económica. Otro catálogo en 1753, 14 años antes de la expulsión, reafirma las dificultades económicas del colegio. Sin embargo, cabe mencionar de que ya no tenía el censo impuesto y las rentas ya ascendían a 2.700 patacones, es decir, pesos plata. Y permitía hacer frente sin mayor escollo a un sostenimiento de 2 hermanos y 5 sacerdotes que albergaban. Digamos, esto es un breve recorrido en el siglo XVIII. Sin embargo, un quinquenio antes de la expulsión, lo que notamos es que hay un cambio en la estructura económica del colegio. Aquí podemos ver 5 de las grandes haciendas que poseía la compañía. Vemos San Agustín, que producía, digamos, la producción era mixta, pero en realidad el fuerte era el cultivo de la caña, y que representaba el 62% de la participación en el total de los ingresos del colegio. También vemos la empresa El Marqués con el cacao, que digamos que no tenía la misma preponderancia que de pronto la caña, sin embargo era un rubro importante y digamos que era estratégico, digamos, pues un producto como el cacao, digamos, por la expansión de los mercados tanto locales como exteriores, porque como sabemos el cacao era un producto de exportación. Y el purgatorio no reporta, y esto es lo interesante, el purgatorio, si bien no reporta ningún ingreso, lo que vemos, digamos, los registros, es que estaban en un proceso de expansión previo a la expulsión. El rector del colegio de Monpós registró que para la fecha tenían 6.000 plantas de cacao y aún no recogía fruto. Pero sin embargo lo que vemos es que tanto el Marqués como el Purgatorio estaban apostando, digamos, para diversificar un poco la producción del colegio hacia otro tipo de productos. El Hato Pajaral era una empresa, se dedicaba más que todo a la cría de ganado y productos de pan coger, es decir, para, digamos, consumo interno. Y por otro lado tenemos estancia Huacata, ahí la escribí mal, pero es Huacata. Digamos aquí para que tengan de pronto, puedan ponderar más cómo se integraba. Bueno, esta era la ubicación de las haciendas. Como podemos ver, casi todas estaban a lo largo del río Magdalena, e incluso vemos en el número 6 la hacienda del Marqués, que era la que se dedicaba al cultivo de cacao, y digamos ya está casi en el colegio de Ocaña, que es lo interesante. También vemos Santa Rosa, que es digamos, el músculo financiero del colegio, que se dedicaba al cultivo de la caña de azúcar, y más tarde, digamos, mostrar por qué es tan importante. Puedes pasar, porque está un poco mal de tiempo.
Digamos, este es, digamos, los ingresos del colegio, un quinquenio anterior, desde el 64 al 67, vemos un poco más de estabilidad. Sin embargo, en 1763 vemos que tiene el desempeño más pobre de todo el periodo. La explicación sencilla es que San Agustín, la que se dedicaba al cultivo de la caña de azúcar, no reportó ingresos. Eso nos habla un poco de la preponderancia que tenía el cultivo de la caña para el colegio, a pesar de la diversificación que tenía. Sin embargo, aquí surge una pequeña contradicción aparente, porque en 1762 vemos los más altos ingresos. Sin embargo, a su vez San Agustín reporta uno de sus menores ingresos. Digamos, la explicación sencilla es que el hato del pajaral, que se dedicaba a la cría de ganado, en realidad no vendía ganado, vendía cebo, lo que era una suma, digamos, ínfima en relación, digamos, a la participación relativa de otros productos, pero sin embargo en ese periodo logró vender ganado, y eso es lo que hace que de pronto la suma esté bastante elevada. Aquí podemos ver otro tipo de ingresos que recibe el colegio, aparte de lo que acabamos de ver de las haciendas. Efectivamente se acabó el tiempo. Ahí vemos las botijas de miel. La importancia de la hacienda cañera es que tenía un contrato con la Real Fábrica de Aguardiente, lo que hacía un mercado, digamos, seguro y estable para la Compañía de Jesús, y eso se ve reflejado en sus ingresos. Como segundo rubro importante, efectivamente vemos el cacao, y aquí notamos que el arriendo de casas es un ingreso importante, pero sin embargo vemos que en la estructura económica del colegio no era lo que se piensa, que está orientado de pronto a las propiedades urbanas, sino que está más diversificado. Vemos la venta desde cebo, como ya mencioné, y también el mantenimiento del reloj público, que es lo interesante. Y eso también menciona un poco el éxito que tenía la compañía digamos, en Monpós, porque eso también nos habla un poco de las relaciones políticas que tenía la compañía, y digamos, ahora mismo por el tiempo no se puede, digamos, especificar muchas cosas, pero eso es lo que vemos. También vemos que recibe descenso hacia préstamos, y también la renta de la tierra, porque tenía algunas tierras que dedicaban y percibían terraje. Bueno, digamos que eso es lo que quería mostrar sobre los ingresos que tenía la compañía. Se ve un panorama distinto al que tenía, se ve que está en un proceso de expansión, y que también se perfilaba hacia otro tipo de mercado con los productos como el cacao. Y sin embargo, después, posterior a la expulsión en 1767, ya bajo, digamos, la administración laica de esos bienes, vemos una serie de conflictos en torno, digamos, en este episodio quiero mencionar el de las mieles, pero los problemas financieros y administrativos se ven en muchos rubros. Sin embargo, quise mencionar el de las mieles, y básicamente el problema fue un litigio que surgió entre el administrador de las haciendas y el administrador de la fábrica de aguardientes. Básicamente fue un problema más bien político, pues como se puede ver en una carta, en varias cartas que remitía a la Junta de Temporalidades de Monpós, vemos que en los peritos que se hacían se encuentran muchas inconsistencias en el administrador de las haciendas, en parte porque también era un mercado, digamos, como monozonio, era difícil de pronto destinar ciertos productos hacia otro tipo de mercado, era un mercado restringido, y una vez cerrada, digamos, el principal mercado, que antes era estable, digamos que se fue al traste toda la empresa económica. ¿Qué pasa? Ahora mismo no hay tiempo para leer. Un momentico. Aquí de pronto quiero mostrar que no solamente se encuentra un deterioro digamos, en sus unidades productivas, sino incluso el Cabildo le da una petición al virrey para que la iglesia de la compañía se destinara mucho de los materiales que tenía para destinarlo a la iglesia
iglesia viceparroquial Santa Bárbara, lo que nos muestra que la administración puede parecer que no fue tan eficiente como parece. Y esto de pronto no es de Monpós, es para Cartagena, pero ratifica un poco la idea, y es que forzosamente los administradores de las temporalidades tuvieron que hacer... ¿Cuánto termino? Tuvieron que hacer, digamos, frente a este elevado deterioro de las unidades productivas, justamente vendiéndolas, rematándolas. Como podemos ver, en el periodo de 1770 a 1773 es deficitario. La línea azul es la de ingreso y la roja de egreso, y como podemos ver, eso se debe a que muchas de las propiedades, mantener la disciplina de los esclavos. Muchos huían y digamos que empezaron a reportarse más pérdidas que ingresos, y eso se ve, digamos, en esta serie de ingresos y de egresos. Una vez para 1773 ya se habían vendido casi todas las propiedades, y a pesar de que de pronto los ingresos se ve en la serie muy volátiles, lo que se ve es que ya hay ingresos y no tantas pérdidas. Eso de pronto ratifica un poco la idea de todo lo que implicó la Junta de Temporalidad y la administración laica y la desestructuración de toda una empresa económica. Cerrando con esto, quiero decir que la Compañía de Jesús, digamos, la dimensión económica siempre ha sido importante. Para los historiadores económicos que se han dedicado a la historia agraria, no cabe duda que siempre le han dedicado, digamos, un pequeño, por lo menos, análisis a la empresa jesuita. Si leemos el libro de Mestuar Pinzón, Hacienda Colonial y Formación Social, de hecho los incluye como los grandes empresarios agrícolas y ganaderos para el territorio. Lo mismo el libro de Germán Colmenares, y bueno, pues eso, el tiempo, digamos, se nos quedó corto, y muchas gracias.